revelado el insólito secreto que la camarera susurró en nuestra cena de reconciliación. Valentina, madre soltera de 35 años, se encontraba en una noche como cualquier otra, lidiando con las mesas ocupadas del acogedor restaurante donde trabajaba. Cada pedido que servía era un recordatorio de su lucha diaria por proveer a sus 2 hijos. Un sacrificio que ya comenzaba a pesar en su espíritu. Las miradas de algunos clientes la hacían sentir como un ser inferior, pero su esencia cálida siempre lograba sobreponerse. Sin embargo, esta velada se tornaría en algo inesperado. Lejos de encontrar consuelo en su rutina, Valentina sintió cómo su cuerpo se tensaba al ver a Javier, un viejo amigo de la universidad, entrando en el lugar. El corazón de Valentina latía desbocado. La vida no había sido amable. Mientras él había escalado en su carrera, ella había enterrado su sueño de ser bailarina. Ahora se sentía frente a un espejo que le reflejaba todo aquello que había dejado atrás. No pudo evitar mirarlo mientras él sonreía, disfrutando de la compañía de su familia, ajeno a la lucha que ella vivía. En ese preciso momento, todo el ruido del restaurante parecía desaparecer, y solo existía la opresiva sensación de su pasado y las decisiones que la habían llevado hasta allí. Con cada plato que llevaba a su mesa, la presencia de Javier se hacía más pesada, una presión que la llenaba de angustia. ¿Cómo había dejado que sus sueños murieran? La danza había sido su refugio, un lugar donde podía ser libre y expresarse, pero su vida como madre había ahogado esa parte de ella. Valentina se retorcía por dentro, atrapada entre la necesidad de cuidar a sus hijos y el anhelo de volver a ser quien era. Se sentía pequeña y vulnerable, preguntándose si este reencuentro era una señal del destino o un recordatorio de lo lejos que estaba de su esencia. La cena transcurría y sus miradas se cruzaban, provocando chispas de recuerdos. Entonces, impulsada por un vacío interno que no podía ignorar, Valentina decidió compartir su secreto. Con una voz temblorosa, le confesó a Javier que la danza era su vida, que había estado bailando en su mente cada noche desde que se convirtió en madre. Al pronunciar esas palabras, sintió cómo se caían los muros que había construido en su corazón. Las lágrimas amenazaban con asomarse, pero se contenía, con miedo a mostrarse débil ante el hombre que había querido ser su compañero de sueños. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. A medida que sus palabras fluyeron, Valentina sintió una mezcla de liberación y temor. Estaba abriendo su alma, revelando una parte de sí misma que había ocultado, enfrentándose a la posibilidad de que Javier, con su vida acomodada, pudiera verla como una soñadora fracasada. La sonrisa en su rostro ocultaba un torbellino de emociones. La inseguridad se hacía más fuerte, preguntándose si merecía este apoyo que Javier parecía estar dispuesto a ofrecer. Sus pensamientos eran un caos. ¿Debería aceptar su ayuda? ¿O seguiría luchando sola? La conversación se hizo más profunda, y el sentimiento de angustia la inundaba. La cena llegaba a su fin, y mientras se despedían,
Valentina sentía cómo la presión aumentaba en su pecho. Tenía que decidir, pero el riesgo era abrumador. ¿Tomaría el salto hacia un futuro incierto o se quedaría en la zona de confort de la lucha diaria? En ese instante, Valentina murmuró una pregunta que resonó en su mente. ¿Seré capaz de derribar los muros que construí? La noche se cerraba sobre ellos. La incertidumbre quedaba flotando en el aire, y la vida de Valentina pendía de un hilo de posibles decisiones. Valentina volvió a casa con la mente agitada. La avenida estaba iluminada por una cálida luz amarilla que contrastaba con la noche oscura. Cada paso se sintió más pesado, como si el camino estuviera estirando su espíritu lleno de dudas. Mientras sus hijos dormían, se sentó en la mesa de la cocina, rodeada por un silencio que la envolvía. Nunca había imaginado que una conversación podría disparar un torbellino de emociones tan intensas. Desde hace años había relegado sus sueños a un rincón polvoriento de su mente, pero el encuentro con Javier había despertado una chispa que no podía ignorar. En un instante se vio flotando en el aire del estudio de danza donde pasaba sus días, ensayando una coreografía que nunca terminó. La memoria la llevó a una época en la que se sentía poderosa, donde cada movimiento estaba lleno de vida y de propósito. El contraste con su realidad actual la abrumó. Los platos sucios en el fregadero, la ropa sin doblar y las listas de tareas pendientes parecían una prisión. ¿Era posible que todavía hubiera espacio en su vida para la danza? Con una determinación repentina, Valentina tomó su teléfono y envió un mensaje a Javier, solicitando su ayuda. La acción fue impulsiva, pero las palabras se deslizaron fácilmente, como si estuvieran esperando ser liberadas. No sabía si él respondería, o si acabaría por sentirse más vulnerable. Pero había algo liberador en dar ese paso. Durante los días siguientes, algo en ella comenzó a transformarse. Aunque sus responsabilidades no se desvanecieron, la idea de bailar, de retomar lo que había perdido, comenzaba a hacer eco en su corazón. Se inscribió en una clase de danza los sábados por la mañana. Era un primer paso pequeño, pero en su mente resonaba como un acto de valentía. Cada vez que entraba en el estudio y sentía el sonido de la música, lo que parecía un susurro lejano en su vida, se convertía en un grito de bienvenida. La clase resultó ser un reto. Al principio, su cuerpo respondía con torpeza a los movimientos que había dominado años atrás, pero se negaba a rendirse. Día tras día, comenzó a redescubrir la fuerza en sus piernas, la libertad en sus brazos. La risa de sus hijos al verla practicar en casa la llenaba de energía. Eran sus animadores silenciosos, aunque no siempre lo supieran. Sin embargo, empezó a notar cambios en su vida diaria. La gente en el restaurante la miraba con más respeto, como si, al estar conectada con su pasión, emanara una nueva luz. Este nuevo enfoque comenzó a atraer oportunidades inesperadas, desde elogios en su trabajo hasta más interacciones significativas con quienes la rodeaban. Pero la sombra de la autoexigencia la seguía. Cada vez que se miraba al espejo, cuestionaba si realmente podría hacer de la danza una parte de su vida otra vez. Un sábado, Javier apareció en la clase para apoyarla. La mirada de sorpresa en su rostro la impulsó a esforzarse más, a no defraudarlo. Siguieron conversando sobre sus sueños, sobre la posibilidad de que la danza pudiera abrirle puertas que pensó que habían sido cerradas para siempre. Pero al mismo tiempo, Valentina no podía borrar el miedo de afrontar su realidad. ¿Podría realmente integrar ese nuevo yo
en una familia que dependía de ella. La noche anterior a su próxima clase, su mente insistía en dispersar sombras de duda. Sin embargo, su corazón reclamaba el baile como su esencia. Mientras reflexionaba, las palabras de Javier resonaron en su cabeza. Es momento de enfrentar tus miedos y dejar que la danza te guíe. Su decisión estaba cerca. El deseo ardía en su interior, pero la pregunta seguía flotando. ¿Sería lo suficientemente valiente para transformar esos sueños en una realidad palpable? Ese mismo día, después de una despedida al finalizar la clase, observó a Javier alejarse, sintiéndose a la vez segura y vulnerable. La decisión que necesitaba tomar estaba más cerca, y el eco de la música la estaba acompañando hacia un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. ¿Se atrevería a dar el siguiente paso en su vida? ¿A arriesgarse por sus sueños? La noche antes de decidir, el eco de una melodía comenzó a sonar en su mente. ¿Significaba que el baile estaba esperando su regreso? Valentina se despertó aquella mañana con una sensación de expectativa que casi podía tocar. La luz que entraba por la ventana parecía más brillante, el aire más fresco. Sin embargo, en algún rincón de su mente, la voz del autosabotaje comenzaba a murmurar sus dudas. Había tomado decisiones en el pasado que le habían llevado por caminos inciertos. ¿Era momento de arriesgarse nuevamente? Consciente del poco tiempo que le quedaba antes de la clase, preparó a sus hijos para el colegio. El habitual vaivén de la rutina se convirtió en un telón de fondo donde su mente danzaba entre la realidad de madre y su anhelo de artista. Las caras de sus hijos, risas, distracciones y entusiasmo, le ofrecían aliento, pero también pesaban sobre sus hombros. Al despedirse, su menor, Lucas, la miró con curiosidad. «Mamá, ¿hoy vas a volar en el estudio de baile?», preguntó con inocencia. Su sonrisa se desvaneció momentáneamente. No sabía si podría volar. «Voy a intentarlo», respondió, intentando infundir convicción en ambas. Finalmente, llegó el momento. El estudio de danza la recibió con el eco vibrante de la música y la energía de los cuerpos en movimiento. Sin embargo, hoy la ansiedad se aferraba a su pecho como un recordatorio de sus miedos. Observó a sus compañeras, todas inmersas en el ritmo, y se sintió fuera de lugar. La duda hizo que cada paso se sintiera un poco más pesado. «No puedo seguir dudando», se repitió. La clase comenzó con una coreografía que exigía precisión y confianza. Mientras los demás bailaban con gracia, Valentina luchaba por recordar los movimientos. Su cuerpo se sentía lejos de lo que había sido. Pero, en medio del desafío, encontró un destello de orgullo. Pequeñas victorias al conseguir los pasos que antes le parecían imposibles. Mientras se miraba al espejo, la imagen reflejada comenzó a cambiar. En vez de ver a una madre que había descuidado su felicidad, comenzó a vislumbrar a una mujer que con cada vuelta recuperaba algo de su esencia. El sudor resbalaba por su frente, pero la sensación de superación la embriagaba. Era quizás este el primer paso para exigirle menos a su papel como madre. Entender que cuidar de sí misma no significaba desatender a los demás. Las semanas siguieron avanzando, convirtiendo a Valentina en una participación activa en el estudio. Impulsada por la creación de Javier, comenzó a explorar las posibilidades de llevar su danza más allá del aula. Ella lo veía como un espacio sagrado, donde la tristeza y la felicidad podían entrelazarse. Pero, a medida que retomaba su vida artística, el miedo a fragmentar su vida familiar se intensificó.
Un domingo, después de la clase, cuando las demás estudiantes se habían ido, Valentina decidió enfrentar a Javier. ¿Qué crees que pienso hacer? ¿Dejar todo atrás y dedicarme a esto?, preguntó, su voz apenas un susurro. Javier la miró fijamente, comprendiendo la lucha interna que libraba. Valentina, la danza no debe ser una renuncia. Es una expresión, una forma de contactar con tu verdadero ser. Sus palabras resonaron como un llamado, un faro que iluminaba el camino hacia su propio autodescubrimiento. Sin embargo, la balanza de sus decisiones se tornó aún más pesada al llegar a casa. Esa noche, mientras cenaban, los comentarios sobre su reciente transformación no se hicieron esperar. Sus hijos, al notar su creciente energía, comenzaron a preguntarse sobre lo que eso significaba para ellos. ¿Vas a ir a un concurso, mamá?, preguntó la mayor, su curiosidad brillando como un reflejo del orgullo que todavía le era ajeno. Valentina se quedó en silencio. Esa tan ansiada decisión se transformó en un dilema. El eco de lo que había sido empezaba a convertirse en su futuro, pero sabía que habría que avanzar con cautela. La tensión se acumulaba mientras, tras la cena, se sentó sola en la sala, contemplando la decisión que había tomado. ¿Qué pasaría si decidía llevar su danza a un escenario? La idea la entusiasmaba y aterraba. Pero en la noche, cuando su mente se entregó al descanso, una pregunta se dibujó en su conciencia. ¿Era ella capaz de enfrentarse al caos de lo que implicaría competir, lejos de quienes amaba, por el sueño que parecía resurgir de sus cenizas? La inminente llegada de ese día del concurso representaba un precipicio, y los ecos de sus propias danzas se convertían en un llamado urgente a desatar el verdadero potencial que llevaba dentro. ¿Podría realmente dar ese salto? La semana que siguió a esa inquietante noche estuvo marcada por el vaivén emocional de Valentina. Cada día transcurría como si estuviera suspendida en un remolino de pensamientos contradictorios. La idea del concurso se convirtió en su constante compañera, un eco persistente que se instaló en su mente, recordándole lo que estaba en juego. En un mundo que parecía girar acelerado a su alrededor, ella se esforzaba por hallar un equilibrio entre sus roles como madre y artista, un desafío que parecía más monumental con cada día que pasaba. Durante las clases, Valentina se sintió atrapada entre el entusiasmo y la ansiedad. Cuando las coreografías avanzaban, descubrimientos nuevos brotaban, pero a menudo se sentía un paso detrás. Se recompuso en el espejo del estudio, reconociendo que lidiar con esta mezcla de emociones requería más que pasión. Debía desarrollar una mentalidad que la llevara a trascender los límites autoimpuestos. Así, aprovechando cada oportunidad para ensayar, se dedicó a construir una confianza que no podía emerger de la nada. Las conversaciones con Javier se volvieron más frecuentes. Él se convirtió en un ancla en su mundo cada vez más inestable. Valentina, el miedo puede impulsarte a hacer cosas extraordinarias o paralizarte. Tú eliges, le dijo un día, justo cuando ella se encontraba exhausta, dándole vueltas a la posibilidad de declinar la oferta del concurso. Sus palabras la sacudieron, pero también hicieron que su determinación floreciera. Poco a poco, mientras se acercaba la fecha límite para inscribirse, sus pasos se fueron volviendo más seguros en la danza, como si su cuerpo comenzara a recordar la música no sólo a través de los movimientos, sino también a través de las sensaciones más genuinas que experimentaba. Había algo en su pasión que la motivaba a presentarse al público, no sólo por ella, sino también como un ejemplo para sus hijos.
para mostrarles la importancia de luchar por lo que se desea. Sin embargo, cada paso que daba hacia este nuevo horizonte traía consigo un temor latente. La noche anterior a su decisión, al regresar del estudio, reunió suficiente coraje para hablar con sus hijos. «Chicos, tengo algo que contarles», dijo con un temblor en la voz. «He estado pensando en participar en un concurso de baile». Los ojos de Lucas se iluminaron, mientras que su hija mayor, Marta, mantuvo una expresión pensativa. «¿Estás segura de que eso no te hará menos presente para nosotros?», cuestionó Marta con una inocencia que, aunque sincera, hirió a Valentina. Ese comentario alimentó su miedo, pues la voz del autosabotaje volvió a susurrarle. Estaba siendo egoísta. Debería renunciar a su sueño para no desbalancear la vida familiar. Esa noche, la cama se convirtió en un campo de batalla. El insomnio la abrazó, y cada vez que cerraba los ojos, su mente se desbordaba con imágenes de su vida en el concurso, y el temor del caos que podría provocar su ausencia en su hogar. Finalmente, la mañana del día decisivo llegó, y el reloj marcaba sus últimas horas. Valentina se encontraba ante el espejo, enfrentando su reflejo. Se sentía ajena a sí misma, como si mirara a una mujer diferente, una con el potencial de volar aún en medio de las tormentas de la vida. Necesitaba tomar una decisión. El tiempo se le escapaba. Mientras miraba su imagen, un torrente de preguntas la asaltó. ¿Era capaz de enfrentarse a su vulnerabilidad? ¿Podía ser la madre, la artista y la mujer que siempre soñó ser, sin que eso significara sacrificar uno de esos roles? La tensión estaba en su punto más alto cuando el teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Al responder, su corazón se aceleró. Era Javier, quien, al otro lado de la línea, preguntó con energía. «Valentina, ¿estás lista para el concurso? El escenario te espera». Su voz resonó como un llamado que no podía ignorar. Con cada latido se enfrentaba a su verdad. El momento de decidir había llegado. Tomaría la audaz decisión de avanzar, dejando atrás sus dudas y temores, o se mantendría en la sombra, cautiva por sus inseguridades. La respuesta en su pecho prometía cambiar su vida para siempre. Los días siguientes transcurrieron envueltos en una mezcla de esperanza y temores. La decisión de Valentina se consolidó en su interior, pero, más que una simple elección, se transformó en un compromiso consigo misma. A medida que se acercaba la fecha límite de inscripción, sentía que cada ensayo se convertía en una batalla personal. Su cuerpo respondía a la música con una vibrante energía, pero su mente seguía atrapada en la vorágine de dudas. Aquella semana, la práctica se intensificó. Valentina estableció una rutina meticulosa, organizando las horas de ensayo entre las obligaciones familiares. Cada día era un acto de malabarismo, conjugando la revisión de tareas de sus hijos con el repaso de pasos complicados. En medio de esta vorágine, la figura de Javier adquirió un matiz fundamental. Él no solo era su compañero de baile, sino también su mentor y su motivador. Durante una de sus sesiones, entre copas de agua y música, las palabras de Javier resonaron en su mente. Cada paso cuenta, Valentina. Lo importante es avanzar. Se dio cuenta de que debía dejar de ser tan crítica con ella misma. Si se permitía errores, quizás se liberaría de esa autoexigencia que la mantenía atrapada. Así que, en lugar de buscar la perfección, aprendió a aceptar los fallos como parte del proceso. Esa revelación marcó un giro crucial en su enfoque hacia el baile, y por ende,
hacia la vida. Cuando concluyeron los ensayos posteriores, Valentina empezaba a redescubrir su amor por la danza. No se trataba solo de competir, sino de comunicar sus emociones a través del movimiento. Era como si cada paso en el estudio le ayudara a desterrar las sombras que a menudo la asediaban. Sentía el sudor en su frente como un símbolo de su esfuerzo, mientras su mente recapacitaba sobre su papel en la familia. La realización personal no es egoísmo, se repetía. Es una forma de ser madre plena. Sin embargo, a medida que su confianza crecía, también lo hacía el ruido interno. Las dudas volvían con fuerza, sobre todo en los momentos más tranquilos. Una tarde, mientras preparaba la cena, las palabras de Marta regresaron a su mente. ¿Estás segura de que eso no te hará menos presente para nosotros? La culpa surgía, envenenando los instantes de felicidad floreciente. Aunque sabía que estaba luchando por un sueño, el temor de defraudar a sus hijos la perseguía, como un eco incesante. Con el corazón en un puño, decidió hablar con Marta una vez más. Se sentaron en el sofá, donde la luz suave del atardecer iluminaba el entorno con calidez. «Marta», comenzó, «quiero que sepas que cada decisión que tomo es pensando en ustedes. Si persigo mis sueños, también les enseño que hay que luchar por lo que uno quiere». La expresión de su hija se suavizó, y por un instante, Valentina vio destellos de entendimiento en sus ojos. Sin embargo, el diálogo dejó abierta la interrogante sobre el equilibrio entre la ambición personal y el amor incondicional de madre. Era evidente que Valentina se encontraba en una fase crucial. Su viaje no era solo una búsqueda de logros artísticos, sino un método para redefinir su identidad, un camino que podría inspirar y beneficiar a sus pequeños. Sin embargo, bajo la superficie de esta epifanía, un dilema aún aguardaba su resolución. Una noche, antes de dormir, mientras revisaba su rutina de baile mentalmente, sonó su teléfono una vez más. Era Javier. «Valentina, necesitamos hablar de algo importante antes del concurso. He estado observando, y creo que deberías considerar un cambio en tu presentación». Las palabras de Javier, cargadas de misterio, la dejaron en un estado de incertidumbre. ¿Qué cambio? ¿Era acaso un giro inesperado que podría elevar su actuación al siguiente nivel? La inquietud recorrió su cuerpo. Estaba a punto de recibir una revelación que podría llevarla más allá de lo que alguna vez había imaginado. El camino se estaba oscureciendo con nuevos giros, y Valentina estaba lista para enfrentar lo que viniera. Pero estaría preparada para aceptar lo desconocido y dejar que su intuición la guiara. La ansiedad comenzaba a apoderarse de sus pensamientos, y así la lucha por su sueño se enfocaba en un nuevo frente, más insondable que nunca. Valentina se despertó la mañana siguiente con la mente agitada. La conversación con Javier había dejado una marca indeleble en su conciencia. A pesar de su resolución de no dejar que el miedo la controlara, sentía cómo la incertidumbre se hacía cada vez más pesada. En su interior, una mezcla de emoción y ansiedad pulsaba como un tambor, resonando con la urgencia de tomar decisiones. Su preparación para el concurso se había intensificado, pero ahora, la idea de un cambio en su presentación parecía importunar cada paso que daba. En lugar de liberarla, la proponía un nuevo obstáculo en su ya complicado camino. Mientras se preparaba para otro día de ensayos, las preguntas se multiplicaban en su mente. ¿Debería arriesgarse a cambiar algo que ya había trabajado con tanta dedicación? ¿Podría realmente dar un giro
que llevara su interpretación a un nuevo nivel. El día se deslizaba entre viajes a la escuela, tareas domésticas y ensayo. Sin embargo, en cada pausa, Valentina no podía evitar pensar en la propuesta de Javier. Esto la llevó a reflexionar sobre su propio proceso de autodescubrimiento. A medida que los ensayos progresaban, notó cómo su percepción del baile había evolucionado. No solo era un sistema de movimientos, sino un lenguaje íntimo, capaz de comunicar su viaje personal y su transformación como madre y artista. Durante una sesión particularmente intensa, Javier la observó mientras ejecutaba una secuencia complicada. Valentina se perdió en la música, dejando que cada nota la guiara. Por un instante, las dudas se desvanecieron. Era como si el espacio en el que se encontraba se convirtiera en un refugio, un lugar donde no había lugar para la crítica interna. Al concluir, sintió que había encontrado un nuevo ritmo, una fusión entre la técnica y la emoción que nunca había logrado antes. «Eso fue increíble, Valentina», dijo Javier con una mezcla de admiración y seriedad. «Pero estoy seguro de que hay algo más que puedes expresar». Sus ojos brillaban con entusiasmo, y esa energía contagiada hizo que la mente de Valentina girara en direcciones inexploradas. Quizás, efectivamente, había algo nuevo por descubrir. Las noches se volvieron más cortas y los ensayos más exigentes. Valentina se adentró en prácticas más profundas, estudiando diferentes estilos de danza que fusionaban con su esencia. Su mente estaba llena de imágenes de lo que podía ser el nuevo enfoque en su presentación. La lucha interna empezó a transformarse también, cada vez más, en un diálogo creativo en lugar de un monólogo de autoexigencias. Sin embargo, la incertidumbre acerca del cambio que Javier había sugerido no la abandonaba. Una noche, mientras se miraba en el espejo del estudio, Valentina se enfrentó a su reflejo. «¿Qué es lo que realmente quieres mostrar?», se preguntó. La respuesta la sorprendió. No solo quería ganar, quería sentirse completamente viva en el proceso. Con esa revelación, entendió que el cambio que Javier proponía no se trataba tanto de una nueva coreografía, sino de una nueva forma de ser en el escenario. Sintiendo una chispa de claridad, decidió que sería hora de volver a hablar con Javier. Quería expresar su deseo de experimentar y explorar esas posibilidades. Pero, justo cuando pensaba en comunicárselo, el miedo la asaltó una vez más. ¿Y si forzaba un cambio que no estaba realmente en su esencia? El día del ensayo llegó, y antes de salir a la pista, un nuevo dilema se cernía sobre ella. ¿Debería mostrarse vulnerable y abrirse al cambio, o aferrarse a lo conocido, aunque eso pudiera significar limitarse a sí misma? La tensión crecía en su interior, y la pregunta atormentaba su mente. ¿Sabría Javier comprender su lucha, y podría ella abrir su corazón al cambio que lo transformara todo? Con el compromiso de rescatar su esencia, Valentina salió al escenario, lista para abordar el dilema de frente. Pero lo que le esperaba podría cambiar el rumbo de su danza y su vida. En el instante en que la música comenzó a sonar, una decisión dictaría el destino de su anhelado sueño. Valentina respiró hondo mientras las notas de la música inundaban el aire del escenario. Cada compás resonaba en su interior, llamando a algo profundo y olvidado en su ser. Era el momento crucial, ese instante en que el futuro se bifurcaba en posibilidades, desdibujando la línea entre el miedo y la valentía. Con cada paso, sentía cómo las dudas luchaban por emerger, pero se aferraba a la claridad que había encontrado ante el espejo.
El primer movimiento fluyó de manera natural, una expresión genuina de su esencia. Era liberador, casi hipnótico. La coreografía se transformó, tomando la forma de un diálogo interno. Cada giro, cada salto eran manifestaciones de su viaje personal, un reflejo de su vida. Pero a medida que se adentraba en el ensayo, el eco de la voz de Javier comenzaba a surgir en su mente. Hay algo más que puedes expresar. Esa frase se repetía como un mantra, desafiándola a ir más allá. Valentina, mientras giraba y giraba, se dio cuenta de que estaba danzando no solo con su cuerpo, sino también con sus emociones, tejiendo una narrativa que la representaba plenamente. De repente, no se sentía sola en el escenario. Había un diálogo con la música y, más importante, un diálogo con ella misma. La vulnerabilidad que tanto temía comenzó a transformarse en un poder inesperado. Al finalizar la secuencia, Valentina se detuvo, su corazón latiendo con fuerza. Javier, que había permanecido en silencio durante el ensayo, finalmente rompió el hechizo. Eso fue diferente, más profundo, más tú, comentó, una chispa de sorpresa en sus ojos. ¿Te sientes lista para más cambios? Para correr el riesgo de hacer algo aún más personal. Esa simple pregunta activó un torrente de emociones en ella. El contenido de su respuesta no se podía sofocar. Lo que anhelaba era dar un salto audaz hacia lo desconocido. Sí, murmuró, pero ¿cómo se traduce eso en el escenario? La incertidumbre volvió, y con ella la duda. ¿Cómo materializar su deseo de autenticidad sin perder la esencia de lo que había construido? Javier sonrió, su mirada alentadora. El timing es fundamental, pero antes quiero que explores. ¿Sabes lo que harías si fueras completamente libre de miedo? Necesitamos deshacernos de esta resistencia interna que aún te limita. Esa idea resonó en Valentina. Comenzó a visualizar lo que podría ofrecer al público, lo que realmente quería dar, y cómo el miedo podía ser parte de su arte, en lugar de un obstáculo impenetrable. Tal vez el cambio no necesitaba ser una tragedia, sino una evolución. En los días siguientes, Valentina se volvió más invencible. Se dedicó a practicar su nueva coreografía, una mezcla de estilos que capturaban su esencia como madre, artista y mujer. Transmitía una mezcla de alegría, melancolía y amor por la danza. Se sintió renacer. Sin embargo, a medida que se acercaba la fecha del gran evento, notó que su autoconfianza empezaba a tambalearse. Nadie le había enseñado a rendirse ante la vulnerabilidad de ser real en un espectáculo. Esa era su batalla más grande. Sabía que si se mostraba completamente, también se expondría a críticas y juicios. Se preguntó si el público estaría listo para recibir su verdad. Finalmente, la noche del concurso llegó. Valentina miró al espejo una vez más, su reflejo iluminado por la luz tenue. Se vio a sí misma como nunca antes lo había hecho. Fuerte, bella, dispuesta a arriesgar. Sin embargo, una inquietud la invadía. ¿Estaba realmente preparada para abrirse de esa forma? Mientras los murmullos del público resonaban en el teatro, Valentina sintió que el tiempo se ralentizaba. En la penumbra del backstage, respiró profundo y se planteó una última pregunta. ¿Qué pasaría si el verdadero desafío no es el baile en sí, sino ser honesta, incluso con mis propias inseguridades? Con el corazón palpitante, dio un paso hacia el escenario, decidida a enfrentar no solo a su audiencia, sino también a sí misma. Sin embargo, ante ella no solo había bailarines, sino también la sombra de su propio pasado que daría lugar
a una revelación que cambiaría su vida para siempre. Valentina sintió cómo los pies tocaban el escenario al compás de la música, una vibración familiar que ahora la envolvía con un nuevo significado. Con cada paso, la ansiedad se mezclaba con una determinación creciente. Había dejado atrás las dudas, convirtiendo el escenario en su confidente, y cada movimiento en una declaración de su verdad personal. A medida que la danza progresaba, comenzó a visualizar a cada miembro del público, percibiendo que sus miradas no eran una crítica feroz, sino un deseo sincero de conexión. El primer compás se despliega con suaves movimientos, reflejando su fragilidad, mientras que las emociones se apilan como capas, cada una revelando una parte de su ser. Valentina estaba en sintonía consigo misma. Aquello que antes parecía un obstáculo se transformaba en una fortaleza. Así, los miedos danzaban a su alrededor, pero en lugar de ahogarla, ahora eran un eco lejano, como sombras que perdían sutileza en la luz del escenario. De pronto, en medio de esa conexión íntima, el eco de la voz de Javier emergió de su memoria. Si eres libre de miedo, ¿qué harías? Esa pregunta ardía como un fuego interno. Su aliento se atrapó, concediéndole fuerza. Quiso responder a su propia exigencia, como un mantra que se repetía con fuerza en su mente. ¿Qué sería capaz de ofrecer si se levantaba por encima del pánico y mostraba su vulnerabilidad? Se aventuró a dar nuevos giros y matices a su danza, explorando no solo los estilos, sino también sus emociones más profundas, la tristeza de los días perdidos y la alegría de cada triunfo. La autenticidad se manifestaba en sus movimientos. Cada giro era un símbolo de superación personal. Valoraba tanto su pasado como su presente, y el futuro se delineaba brillante. Sin embargo, las dudas aún asomaban. En uno de los ensayos, al caer la música, Valentina se sintió como una hoja arrastrada por el viento, anhelando el apoyo de Javier al instante. Se acercó a él, con un nudo en la garganta. «Sigo temiendo que no seré suficiente», admitió. Había un dilema palpable en su voz. Ser ella misma parecía un acto de gran valentía, pero a pulgadas de distancia se encontraba el riesgo de desilusionar. La respuesta de Javier fue firme. Esos sentimientos son naturales. A veces, la vulnerabilidad puede ser más poderosa que la perfección que buscas. Haz las cosas a tu manera. Las palabras lo resonaron en Valentina. No estaba en busca de la perfección, sino de la autenticidad, de una conexión genuina, no solo con el público, sino consigo misma. Días se transformaron en horas, y la noche del concurso se presentó como una mezcla de emoción y terror. Pero, a medida que avanzaba, se dio cuenta de que había adquirido un nuevo enfoque hacia su arte. Valentina debía arriesgarse a darlo todo, a abrirse ante los demás y a reconocer su viaje, sus luchas y su fuerza. La danza no era solo para el público, sino también un espejo en el que se reflejaba a sí misma. En el punto álgido de su actuación, sintió una repentina oleada de liberación. Con cada pirueta, liberaba un poco de su carga emocional, y cuando terminó, se dejó caer al suelo, exhausta y viva. El aplauso retumbó a su alrededor como un abrazo. Había compartido su verdad, y de repente, lo que antes era abrumador, ahora parecía ser celebrado. Mientras Valentina abandonaba el escenario, su cuerpo aún vibrante de energía, una reflexión crujió a través de su conciencia. ¿A dónde llevaría este nuevo camino de autoaceptación? A pesar de la euforia, una inquietud latía en su pecho.
Todavía había aspectos de su vida que debía enfrentar y aceptar. ¿Sería capaz de mantener esta conexión con su verdadero yo mientras navegaba por las reglas de la vida cotidiana? La dualidad entre la vulnerabilidad del escenario y la realidad fuera de él comenzó a gestar una crisis interna. Mientras se alejaba, sintió que la verdadera transformación apenas comenzaba. Un cambio que podría modelar no solo su carrera, sino también su vida personal de maneras insospechadas. La noche no era solo el fin de una actuación, sino un umbral a nuevos desafíos que se desplegarían ante ella. Estaba lista para enfrentar su verdad también en otros aspectos de su vida. Con el corazón latiendo con fuerza y una nueva determinación, se preguntó si la danza sería capaz de liberarla por completo. Valentina salió del teatro con una resolución renovada, pero al mismo tiempo un torrente de emociones la envolvía. La actuación había sido un triunfo personal, pero el eco del aplauso contrastaba con la realidad de su vida cotidiana. Mientras caminaba, la luz de las farolas iluminaba su camino, como si cada resplandor la instara a profundizar en lo que había descubierto sobre sí misma. Al día siguiente, el efecto del espectáculo seguía resonando en ella. Decidió que tenía que cambiar algunas cosas en su vida. No podía seguir ocultando su autenticidad detrás de una máscara de expectativas ajenas. La danza había sido un medio para expresar sus miedos y anhelos, y ahora se preguntaba cómo podía llevar esa liberación más allá del escenario. Comenzó a visualizar un nuevo espacio en su vida donde pudiera ser genuina, no solo como artista, sino también como persona. Volvió a su trabajo en la cafetería, donde cada día se sentía atrapada en una rutina que ahogaba su creatividad. Los rostros de los clientes pasaban como sombras, pero su mente estaba en otro lugar. Quería compartir su viaje, inspirar a quienes la rodeaban con fragmentos de su nueva realidad. Fue entonces cuando una idea floreció: ofrecer clases de danza a sus compañeras de trabajo, un espacio donde el arte y la vida se entrelazaran. Con cada pequeño paso, sentía que su confianza crecía. Había algo sublime en el hecho de compartir esa parte de ella misma, de invitar a otros a experimentar la danza como una forma de sanar y revelarse. Sin embargo, cada vez que pensaba en proponerlo, un nudo de ansiedad se formaba en su estómago. ¿Estaría su idea bien recibida? ¿Podría ella, tan llena de inseguridades, liderar a otros? Después de unos días de reflexión, tomó la decisión de hablar con Susana, su compañera más cercana. Mientras servían café a las primeras horas de la mañana, Valentina sintió que el momento se acercaba. «Susana, he estado pensando en algo. ¿Qué tal si empezamos un grupo de danza aquí, en la cafetería? Podría ser un espacio para que nos liberemos, para conectar de verdad». Susana la miró con curiosidad y un brillo de entusiasmo en los ojos. «Suena increíble, Valentina, pero ¿realmente crees que serías capaz de guiarlo? A veces creo que te subestimas». Esa pequeña afirmación la llenó de esperanzas, pero también de temor. Valentina no solo se enfrentaba al miedo de ser suficiente como instructora, sino que sentía la responsabilidad de guiar a otros en un camino que aún ella estaba descubriendo. A medida que los días se convertían en semanas, Valentina empezó a diseñar la estructura de las clases. Reflexionaba sobre los temores hilados en su danza y cómo esos mismos sentimientos podrían resonar en sus futuras estudiantes. Su monólogo interno se tornaba más fuerte. Debía encontrar la fuerza no solo para superarse, sino para empoderar a los demás. Con el apoyo de Susana,
creó un pequeño cartel y lo colocaron en la cafetería. Clases de danza. Un viaje a través del movimiento, abiertas a todas. Las inscripciones fluyeron más rápido de lo que había imaginado. Sin embargo, cada nombre que aparecía en la lista encendía un fuego dentro de ella, pero también una ola de autocrítica. ¿Qué podría enseñarles? ¿Y si no eran lo que esperaban? Mientras la primera clase se acercaba, la sombra de la duda se posaba nuevamente sobre su psiquis. El día antes de la clase no pudo dormir. Se sentó en su cama, cuestionándose si realmente estaba lista. Entonces recordó lo que había vivido en el escenario, cómo había transformado su miedo en libertad. Esa noche, una nueva determinación se encendió en su interior. No se trataba de ser perfecta, sino de ser auténtica y compartir lo aprendido a través de sus propias luchas. Esa vulnerabilidad podría ser un regalo en sí misma. Así, el día llegó y la cabeza de Valentina rebosaba de expectativas. Ante ella, un grupo de mujeres que buscaban no solo aprender danza, sino encontrar una parte de sí mismas que había estado oculta. Tenía que demostrar que estaba preparada para este nuevo reto, pero en el fondo se preguntaba si podría guiar a otros sin perder su esencia. En la encrucijada del miedo y la valentía, Valentina se sentó frente a un espejo y se dio un nuevo aviso. El verdadero reto comenzaba ahora. Estaba dispuesta a enfrentarse a sí misma nuevamente en el espejo del colectivo. Valentina se acercó al estudio de danza con una sensación de anticipación ardiente. Sus pasos acompasados por los latidos de un corazón que había comenzado a sanarse. La luz del sol se colaba brillante por las ventanas, como un abrazo que disipaba las sombras de la inseguridad aún latentes en su interior. Había pasado de ser una madre llena de dudas a una mujer decidida a no solo recuperar su pasión por la danza, sino a compartirla. Un nuevo propósito la guiaba: empoderar a otras mujeres a encontrar su propia voz a través del movimiento. Al entrar al espacio, una mezcla de nervios e ilusión la invadió. Las paredes decoradas con espejos reflejaban no solo su figura, sino también la de las participantes que comenzaban a llegar. Amigas, compañeras de trabajo y mujeres de su vecindario se apiñaban en el estudio, cada una de ellas con un rostro que mostraba la mezcla de emoción y expectativa. Valentina sintió cómo su corazón latía con fuerza. Un recordatorio de que estaba a punto de dar un gran paso. «¡Bienvenidas a la primera clase de danza!», exclamó con una sonrisa genuina. Las mujeres respondieron con aplausos tímidos, y Valentina, reconociendo sus propios momentos de vulnerabilidad, decidió abrirse. «Hoy comenzamos un viaje juntas. La danza no es solo movimiento, es una forma de expresar lo que llevamos dentro. Así que, por favor, siéntanse libres de ser quienes son». Las palabras fluyeron con una autenticidad que resonaba entre todas. La clase se desarrolló con una energía palpable, con Valentina guiando a cada una en las coreografías, valorando cada pequeño avance y permitiendo que las risas y los errores se convirtieran en parte del aprendizaje. En esos momentos, ella no solo era una instructora, era un faro, recordando a cada mujer que el verdadero poder radicaba en ser sinceras y abiertas sobre sus inseguridades. Los ensayos no solo la fortalecían a ella, sino que comenzaron a tejer lazos de camaradería entre las participantes. En el camino, Valentina se dio cuenta de que había encontrado una nueva forma de danza, una que integraba su rol como madre, artista y ahora mentora. Cada clase se convirtió en un espacio de sanación,
que también impactaba las dinámicas familiares. Al llegar a casa, sus hijos la observaban con admiración, dándose cuenta de que su madre estaba más presente que nunca. Había traído a casa un sentido de vitalidad que contagió a todos. Con el paso del tiempo, Valentina empezó a recibir comentarios de sus alumnas. Decían que sus clases eran una luz que iluminaba sus propias luchas, que el ambiente que había creado les permitía descubrirse. Cada testimonio era un pequeño regalo que le recordaba que este viaje no solo era suyo, sino que era un camino compartido hacia el autodescubrimiento. Las inseguridades que un día la consumieron comenzaron a disiparse. No eran monstruos invencibles, sino sombras que podía enfrentar. La clase de danza se transformó en una comunidad. Valentina comenzó a organizar pequeñas presentaciones, donde las participantes podían mostrar lo que habían aprendido. La primera de ellas fue un evento inolvidable. Con cada paso que daban, cada uno de sus movimientos resonaba como una declaración de sus respectivas transformaciones. El orgullo llenaba el aire mientras Valentina observaba a sus alumnas brillar, retroalimentándose unas a otras. Unos meses después, mientras preparaba la presentación final del año, Valentina recibió un mensaje inesperado de Javier. «Me encantaría ver lo que has construido», decía su texto. Un torrente de emociones la invadió. No solo había logrado reintegrar la danza a su vida, sino que también había creado un espacio donde otras mujeres cosechaban su propio empoderamiento. Su corazón latía con la idea de mostrarle no solo su progreso artístico, sino la esencia de lo que había aprendido. El día del evento, Valentina se regaló el lujo de ensayar su propio número, un homenaje a sus raíces, a las luchas y a las victorias. Mientras subía al escenario, sintió la energía positiva de sus alumnas a su alrededor. En ese momento, reconoció que su viaje había culminado en una confianza sólida, una sensación de logro que nunca anticipó. El baile no era un medio de escape, era un vehículo para el autodescubrimiento y la autoaceptación. Cuando terminó la presentación, los aplausos resonaron en el auditorio como un eco de sus triunfos. Entre el público, Javier sonrió, visiblemente impresionado. «Has creado algo verdaderamente especial, Valentina», le murmuró al momento de felicitarla. Su corazón se llenó de gratitud, no solo por el reconocimiento, sino por la validación de que había encontrado su lugar y su propósito. Los días siguientes fueron un reflejo de la paz interior que había alcanzado. Valentina se dio cuenta de que había logrado romper las cadenas de su autoexigencia, y su vida nuevamente vibraba en armonía. Estableció un calendario de clases en la cafetería, mismo que se llenó rápidamente con nuevos nombres y rostros. Más que un simple hobby, su pasión por la danza comenzó a obtener una mirada más pragmática. Junto a sus alumnos, también exploraba otros proyectos creativos, demostrando que sus sueños podían coexistir. Cuando se sentó una noche, reflexionando sobre lo que había construido, comprendió que el mayor logro no era ser reconocida como bailarina, sino la profunda conexión que había establecido con su verdadero ser. La danza había sido un vehículo. Había transformado su lucha en una misión de vida y había reescrito la narrativa de su existencia. Valentina sonrió al darse cuenta de que su transformación era más que un destino. Era un viaje continuo. Emanaba seguridad, fuerza y confianza, consciente de que cada paso la acercaba a su mejor versión. Y así, una madre que había temido perder su esencia, se convirtió en la protagonista de su propia historia de superación,
dejando un legado donde la danza y la vida se entrelazaban en perfecta armonía. Esa era su verdadera realización. Y ahora les invito a que no se queden con esta historia. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar al algoritmo y ayudar a que estas historias lleguen a más corazones. Nos encantaría que comentaran sus reacciones y teorías sobre el final, porque ustedes son parte fundamental de esta comunidad. Y no esperen ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Su apoyo importa. Este es el momento de mostrar su amor por las historias de superación personal.